Pedro Álvarez, periodista y escritor lebaniego, y hemos venido a que nos cuente un poco cómo han ido todas estas charlas que ha organizado todos los jueves de agosto y que probablemente se puedan alargar en el próximo mes de septiembre. Entonces, Pedro, cuéntanos un poco cómo han ido esas charlas, el volumen de gente, qué es lo que les cuentas a las personas que van a esas charlas y demás. Bueno, buenas tardes. La verdad es que las charlas han sido un éxito. No esperaba tanta gente, puesto que hasta ahora todos los jueves que hemos tenido la charla se ha llenado la iglesia. La gente está muy atenta a todo lo que les digo y básicamente es otro nivel diferente a lo que normalmente se dice aquí en las visitas, ¿no? Es un poco más a nivel histórico y sobre todo con todas las últimas novedades del monasterio, de las que he plasmado en el último libro que he hecho. Prácticamente es todo lo relativo a lo que es con el georradar, lo que ha aparecido en el suelo de la iglesia, de la capilla del Lignum Crucis, y después muchas otras cosas que bueno, pues durante todos estos años de investigación he ido logrando y sobre todo documentalmente, que hay documentos muy importantes del monasterio que reflejan la vida de este monasterio tan fundamental para Líbano y para Cantabria. Todas estas personas que vienen a las visitas guiadas que realizas, ¿qué ves tú que es lo que más les sorprende? ¿Qué es lo que más buscan? ¿Por qué vienen a este lugar? Bueno, desde luego les sorprende mucho la reliquia del Lignum Crucis, todo lo relativo a su historia, las tradiciones que hay alrededor de la reliquia, y también me ha sorprendido mucho que cuando les hablo de lo que hay debajo de la iglesia, lo que ha aparecido con el georradar, las excavaciones que se han hecho, están muy interesados también en todo eso. Y para la gente que lo desconozca, ¿qué ha parecido? Bueno, he estado muy en contacto directo con la persona que ha trabajado aquí con el georradar, y entonces después he mantenido muchas conversaciones y he visto los trabajos, sobre todo las imágenes que han aparecido en el suelo, tanto de la iglesia, de la capilla de Lignum Crucis, como aquí en el claustro donde estamos, y todo eso pues va detrás una larga trayectoria de investigación, puesto que también en el libro doy a conocer las excavaciones de García Guinea, todo el diario de excavaciones, y luego todas las personas que están enterradas desde principios del siglo XIII hasta en principios el primer cuarto del siglo del XIX. Entonces, todo eso me ha llevado a localizar, sobre todo ya en el anterior libro, ya di una pista sobre dónde podría estar la cripta de Santo Toribio. Y el georradar nos ha dado la razón de que justo está delante del baldaquino de la capilla actual del Lignum Crucis. Esa era la antigua Cámara Santa. ¿Qué es lo que te vincula tanto a Liébana? Y porque sabemos que, bueno, que escribes e investigas sobre Santo Toribio de Liébana y sobre todo el mundo de las tradiciones culturales, ya sean tangibles o intangibles, de esta comarca. ¿Desde cuándo tienes esa predilección y ese interés por seguir dando a conocer a toda la ciudadanía y a todas las personas que te lean bueno, la historia y la cultura de este santo lugar y de la comarca de Liébana? Desde muy pequeño. Yo empecé a escribir a los 16 años y comencé mis primeros pasos en la revista comarcal, El Luz de Liébana, de la cual todavía sigo. Esos fueron los primeros pasos. Luego ya en los años 80 empecé a editar libros y bueno, pues mi vida ha estado un poco vinculada a esta tierra que tanto quiero, ya no solamente por haber nacido en Bote, sino porque yo creo que mis padres y mis abuelos me transmitieron pues todas estas costumbres y estas tradiciones. Luego lo he vivido yo directamente
en cada uno de los pueblos con las entrevistas, cientos de entrevistas que he hecho durante todos estos años, y todo eso me ha servido pues, para trabajar tanto la historia como las tradiciones, las costumbres o el folclore mismo. Toda tu obra, para alguien que no sea de aquí, de Liébana, de Cantabria o que no te conozca, ¿dónde la puede conseguir? Bueno, hay muchos libros que ya calculo que ya no quede ningún ejemplar, pero principalmente aquí en Liébana. Este último que has escrito, ¿dónde lo pueden adquirir? Ahora mismo en Potes y aquí en el monasterio de Santo Toribio, en la librería del monasterio. ¿Próximo libro? Pues sigo investigando sobre historia y la verdad que tengo muchos datos. Me encantaría hacer una novela. Entonces, hace ya tiempo hice un libro sobre los maquis, Liébana, y bueno, pues me dejó muy buenas sensaciones y sí que estoy detrás de poder hacer alguna novela. De acuerdo, pues muchísimas gracias por ofrecernos esta entrevista y por tu labor para dar a conocer todos los encantos que tiene esta tierra tan especial. Muchísimas gracias a vosotros. Y os voy a ofrecer datos así importantes. Primero lo haré aquí en la iglesia y luego pasaremos a la capilla del Lignum Crucis. En la capilla del Lignum Crucis os diré dónde estaba la cripta donde Santo Toribio fue depositado y las reliquias que trajo desde Jerusalén. Que con la actuación del Algehorrada, ya os comentaré lo que hemos encontrado con Algehorrada, pero vamos, en esta iglesia ya os daréis cuenta de que hay muchísima historia y voy a empezar un poco con los orígenes. Aquí en el monasterio, el primer dato que tenemos escrito es del 828, pero el monasterio ya en el 828 ya estaba constituido, por lo que creemos que al menos desde el siglo VIII este monasterio existe. Es un monasterio que ahora, como lo veis, completamente diferente en la época medieval. En la época medieval, a la salida de la explanada hacia la carretera general, tenía una torreta en cada uno de los extremos y todo cerrado. Y luego toda esta parte que veis enfrente, donde está el Vía Crucis, toda esa zona del Vía Crucis era un terraplén y era completamente diferente, ya os digo, a lo que es ahora.